Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo. En los últimos 10 años más o menos ha aumentado mucho el número de consultas que recibo por escolares con crisis de ausencia, que las han presentado o que las presentan actualmente. Pero es que si me paro a mirar en los últimos años también, el número de escolares que han venido a hacer una consulta a las familias por, por una situación complicada de aprendizaje, sospechas de déficit de atención, sospechas de mil cosas, que luego han acabado siendo niños con epilepsia que manifestaban mediante crisis de ausencia. Y esa crisis de ausencia se interpretaba como, bueno, pues están en las nubes, como de repente se distrae, es como si no existiera el mundo, como se mete en su mundo, queda totalmente ensimismado. Claro, esto hay que verlo con mucho detenimiento. Yo creo que aquí radica el principal problema de la crisis de ausencia, en que hay que identificarlas bien, porque si no, podemos estar viendo que se hacen diagnósticos erróneos, por tanto, se hace un enfoque de trabajo erróneo con el escolar desde los planes escolares, desde el aula, desde las instituciones educativas, se hacen planes erróneos de refuerzo escolar y se hacen planes erróneos de intervención psicopedagógica. Y yo creo que no hay nada peor que no hacer nada con un escolar que tiene dificultades de aprendizaje, salvo una cosa, que es hacer las cosas equivocadas con él, ¿no? Ir encaminados hacia otro sitio, porque no funcionará. Si yo trabajo como trabajaría con un estudiante con déficit de atención, con un niño que tiene epilepsia y crisis focales, o crisis más bien dicho de ausencia, es que no va a funcionar. ¿Qué le vamos a aportar? Poca cosa. Por supuesto, bueno, algo le puedo ayudar a nivel atencional si es que hay algún tipo de afectación, pero es muy importante que trabajemos con ello. Claro, si definimos bien qué es una crisis de ausencia, desde una forma práctica de entender, pues bueno, lo que podemos entender es que es una situación en la que el escolar se queda en blanco. Es como si desconectara, como si le diera al botón de apagar durante unos segundos y de repente se encendiera otra vez. Te voy a poner por aquí algunos vídeos que he ido encontrando en los que se observan varias crisis de ausencia para que los puedas ver y puedas a lo mejor identificarlos posteriormente en el aula. Es muy importante que primero conozcas que esto existe y segundo que hayas visto por lo menos estos vídeos que he encontrado por aquí, que creo que pueden ser muy reveladores y que nos pueden dar mucha información de cara a identificar esta situación. Las crisis de ausencia terminan por, bueno, generalmente tienen un buen pronóstico. Se habla que aproximadamente el 60% de los escolares que presentan crisis de ausencia también presentan una remisión considerablemente elevada. Es decir, ese 60% deja de presentar estas crisis de ausencia en un periodo en torno a los 3 y 8 años desde el inicio de las mismas. Es decir, que así como promedio se establecen los 5 años, que se dice que aproximadamente en torno a los 5 años las va a mantener, pero que muchos de ellos, el 60%, algo más de la mitad, van a dejar de presentarlas. Claro, posteriormente sí que vemos que hay otros escolares que, que en un 5% van a evolucionar a una epilepsia juvenil y que el 15% sí que va a derivar a la aparición de otro tipo de crisis como son las mioclónicas o las tónica-clónicas, que son estas que cuando nosotros hablamos de una convulsión son las que rápidamente nos vienen a la mente, ¿no? La imagen que tenemos clásica de una convulsión, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que lo sepamos identificar y que lo sepamos ver y que conozcamos también el pronóstico. Entonces, las crisis de ausencia, una vez que ya has visto estos vídeos que estás viendo, que te he podido dejar por aquí, pues bueno, yo creo que son sencillas de identificar. Cuando veamos que esto sucede, pues es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante también que sepas que estas crisis se pueden producir hasta 100 veces al día. Es decir, se pueden presentar muchísimas veces, en muchísimos momentos, y como todas, tienen sus factores precipitantes. Es decir, puede que haya determinadas circunstancias en las que se den. Hay un montón de circunstancias que facilitan la aparición de una crisis convulsiva. No voy a entrar en ellas porque sería alargar mucho ya este vídeo y sobre todo también en el blog, en estos dos artículos, sería alargarlo bastante porque hay bastantes aspectos, ¿no? Pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Y también es importante que tengamos en cuenta que podemos hablar de tres crisis de ausencia principales o que se describen tres tipos de crisis de ausencia distintas. Las primeras de ellas vamos a llamarlas o se conocen como las ausencias típicas. Estas, bueno, pues suelen tener un debut en la infancia, suelen aparecer pronto, en las primeras edades infantiles, y luego cuando el escolar ya va creciendo, tienden a desaparecer. Aunque bueno, como hemos dicho anteriormente, hay un porcentaje de escolares que las van a mantener para toda su vida y otras que van a evolucionar a otras situaciones, ¿no? En este caso,
bueno, pues pueden consistir con otro tipo de crisis como las convulsivas, que hemos hablado anteriormente, las mioclonias secundarias, es decir, se puede manifestar junto con otros aspectos, ¿no? También lo que vamos a ver clásicamente aquí, o como la vamos a identificar, o lo que va a suceder, es que el escolar desconecta por completo, es ese botón off que hablaba antes, ¿no? Desconecta totalmente. Si estaba hablando, deja de hablar. Si estaba trabajando, deja de trabajar. Si estaba leyendo, pues no va a poder leer tampoco en ese momento. Es una desconexión total. En ese aspecto es importante, ¿no? Porque sí que es cierto que hay algunos factores que nos pueden llamar la atención. Hay pequeños movimientos a nivel del párpado que pueden ser identificables, pero son muy sutiles, son muy pequeñitos, ¿no? También algunos movimientos faciales muy característicos, movimientos de la boca también característicos, ¿no? Entonces, eso podríamos observarlo, ¿no? Generalmente, cuando terminan estos episodios de ausencia, el escolar sigue con la actividad que estaba haciendo anteriormente como si ese espacio de tiempo no hubiera existido, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Vuelven al mismo punto en el que estaban de forma previa. En estos casos hay que tenerlo muy en cuenta que se puede producir hasta 100 veces al día, como decía anteriormente, y que, bueno, que tampoco tenemos que empezar a ver ahora ausencias típicas en todos los niños, que hay niños que también se quedan ensimismados. Entonces eso es importante que lo tengamos en ese punto, ¿no? Por otra parte, vamos a hablar también de las ausencias atípicas. Las anteriores eran las ausencias típicas y estas son atípicas. Porque esto surge, generalmente estas son menos habituales, surgen en niños que aparte de presentar un diagnóstico de epilepsia, presentan también algún tipo de encefalopatía y también es muy característico el retraso psicomotor. Entonces, bueno, aquí sí que se produce una desconexión muy brusca del entorno, como hablamos antes, ese off, pero bueno, son quizá menos llamativos, son más progresivos, no son tan notorios como estos que hablábamos antes en las ausencias típicas. Y bueno, realmente aquí no vamos a hablar mucho más de esto porque sí que es cierto que aquí, bueno, pues se generan muchos automatismos posteriormente y bueno, puede haber otro tipo de crisis también, pero no vamos a entrar en eso porque son menos características. De hecho, su nombre lo dice, ¿no? Son atípicas. Y luego tenemos otro tipo de crisis también, otra ausencia que ya no es ni típica ni atípica. Aquí cambiamos el nombre totalmente, ¿no? Y esto ya lo vamos a llamar crisis parciales complejas. Aquí son episodios en los que se produce esa desconexión del medio, pero que tenemos algo muy característico que antes no, que es el aura. ¿Qué es el aura epiléptica? El aura epiléptica es aquella sensación que tienen las personas que tienen una epilepsia que pueden ser de unos milisegundos previos a que suceda esa convulsión, pero que ellos podrían identificar. ¿Qué puede ser característico en este momento? Pues bueno, puede suceder lo que hablamos como el ver cosas más grandes de lo normal, escuchar sonidos mucho más grandes o ver cosas mucho más pequeñas, escuchar mucho más pequeñitos. Suelen ser sensaciones perceptivas que cambian. Estas crisis parciales complejas tienen una duración no mucho más allá de un minuto, tampoco mucho menos, están en torno al minuto y sí que es una desconexión importante. A veces pueden caer al suelo en este caso. En las anteriores, en las que estábamos viendo antes, en esas ausencias típicas, no hay un desvanecimiento de la persona al suelo. En estas sí que puede pasar que haya ese desvanecimiento, ¿no? Sí que puede suceder en ese aspecto. Puede ser habitual, incluso puede ser habitual también que haya un andar, bueno, pues más que andar, deambular, ¿no? Como que deambulas por una sala, bueno, pues de esa forma, ¿no? Totalmente automática, es un andar muy característico también, ¿no? O movimientos sin sentido, esos automatismos de los que hablábamos antes de forma previa también. Pueden ser movimientos más manipulativos, coger cosas, tocarlas, frotarse las manos, tocarse la cara, hacer determinado tipo de conducta en este aspecto, ¿no? Esto es lo que sí que es interesante de estos automatismos, que son características que no tienen ningún propósito, no tienen ningún sentido, que están totalmente descontextualizados y que son repetitivos. Cuidado aquí con confundirlo con niños que... No, es que yo lo he escuchado alguna vez, no es un niño que parece en algunos momentos que tiene autismo. No, 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 no. Oye, que vamos a ver si a lo mejor es esto lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos visto esto, espero que hayas obtenido un aprendizaje importante sobre la epilepsia, sobre la relación de esta con las dificultades de aprendizaje y que puedas aplicarlo a tu práctica docente o a tu práctica orientadora, o si eres familiar de un niño con epilepsia, que puedas dar estas pinceladas de rigor con la aplicación de esta escala, quizá poner en conocimiento del colegio
y que todo funcione lo mejor posible de cara a prevenir situaciones de fracaso escolar. Así que nada, te agradeceré muchísimo que te suscribas al canal de YouTube si te ha resultado interesante. También puedes entrar en el blog y suscribirte a la newsletter en la que voy a ir enviándote, bueno, pues mucha información de interés sobre aspectos educativos muy enfocados a maestros, aspectos educativos también enfocados a familias, dificultades de aprendizaje, investigación y algunos otros temas que seguro que son de tu interés. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que nos veamos muy pronto por aquí y nada, muchas gracias y hasta luego.